Bueno, buen día, doctor Recalde. Muchas gracias por recibirnos en su estudio privado. Buen día, Aldo. Gracias por venir a mi humilde estudio. Por favor, por favor. Gracias a usted por recibirnos. Y bueno, queríamos charlar con usted a ver qué visión tiene del momento político, económico y fundamentalmente lo que hace a los temas vinculados con el trabajo, ¿no? Porque parece ser que el discurso de la oposición adquiere virulencia en función de todo aquello que sea restarle derecho o conculcar derechos que ya tienen los trabajadores. Sí, evidentemente hay alguna propuesta, sobre todo viendo el lado de Rodríguez Larreta, Ajá. el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, donde propone terminar con las indemnizaciones por despido. Vuelven otra vez a esto de la industria del juicio, a estigmatizar a los que defienden trabajadores, en vez de discutir el fondo de la cuestión y ver qué propuestas hay para mejorar la situación de los trabajadores Ajá. y las trabajadoras, porque la verdad, si uno lee la Constitución Nacional, va en ese camino. Sí, No claro. solamente por el 14 bis, que manda la protección contra el despido arbitrario, jornada justa, etcétera, etcétera, sino por la reforma de 1994, fíjese, pleno menemismo, donde se incorpora el artículo 75, inciso 19, y se le da jerarquía constitucional al principio de justicia social. Y Claro. no solamente eso, sino también a la progresividad de los derechos. Entonces, cuando hablamos de la jornada laboral, yo para mostrar mi pluralidad ideológica voy a Ujú. citar a Bill Clinton, que Sí, decía, es la economía estúpido. sí, claro. Mi mamá me dijo que no diga más palabras, yo digo, es la economía. Es Sí, decir, claro. lo que genera o destruye trabajo es la política económica. Ajá. Uno puede observar que con las mismas leyes, sí, fíjese, en la época que usted quiera, Sí. con las mismas leyes se creó trabajo o se destruyó trabajo. Ajá. Entonces, eh, lo comido con un café, porque en esta humilde oficina tenemos café y todo. Muchas gracias. Con las mismas leyes la economía avanzó o retrocedió. Y para aquellos que cuestionan la limitación de la jornada, hay algunos proyectos, uno del diputado Hugo Yasky, que hace descender a Sí, 40 horas semanales, otro de la diputada, bueno, Yasky docente, la diputada Machía, de su origen es de trabajadora bancaria, que tienen a disminuir en un caso 40, en otro a 36 horas. Yo digo, más allá de lo que sea, yo con mucha timidez, debo confesarlo, viendo la experiencia con una ley que tiene casi 100 años, la ley ajá, 11.544 desde el año 1929. sí, Había propuesto bajar de 48 a 45 horas. Digo timidez porque ya muchas compañeras y compañeros están trabajando 9 horas por día durante 5 días por semana, 45, y no lo logré. claro. Entonces, ojalá algunos de estos proyectos, debe haber otros más, pero como los citados, puedan prosperar. ¿Por qué? Porque está probado científicamente, además. Esto se lo digo, le estoy hablando con el corazón y con el bolsillo otra vez. Una limitación razonable de la jornada produce dos efectos. Aumenta la productividad Claro. y disminuye los accidentes de trabajo. Entonces, como diría Ortega y Gasset, Sí, argentinos a las cosas. sí, claro, claro, claro. Ahora, en el marco de un proyecto político futuro, marca usted este tipo de análisis. Lo digo en virtud de que hay diputados que están muy ansiosos porque esta normativa tenga aceptabilidad. Uno no sabe si se debe a alguna consigna de campaña para fidelizar lo propio o realmente están convencidos de algo que a todas claras me parece ser que no le va a ser demasiado beneficioso. Sí, digamos que no son excluyentes las dos Ajá. hipótesis que usted plantea. Yo creo que la primera debe tener mucho peso por la campaña electoral, Sí, evidentemente, claro. ¿no? Entonces quieren fidelizar a la propia tropa, ¿no es cierto? Sí, Mostrar que son más papistas que el Papa, digamos, claro. ¿no? No creo que no, también con mucha autenticidad, porque cuando uno ve la composición del Parlamento, la actual y la futura, hasta Ah, las elecciones nacionales de dentro de 2 años, no creo que prosperen estos proyectos regresivos, y si llegan a prosperar, Aldo, le digo, al día siguiente planteo la inconstitucionalidad. sí, claro. Pues cuando uno lee la letra y los principios de la Constitución desde desde el preámbulo, cualquier intento de regresión sería inconstitucional.
Bueno, doctor Recalde, recuerdo en alguna oportunidad allí por 2015, cuando se hacía de alguna forma un raconto de cuáles habían sido las leyes que había aprobado el Parlamento desde 2003 a 2015, no había menos de 80, decirlo entre comillas, derechos dentro de determinadas normativas que de alguna forma beneficiaban al trabajador. Sí, sí. Devenido el macrismo como gobierno, sí se pudo ver de que hubo retroceso. Entiéndase esto, en función de la representación que podría ser un letrado hacia un trabajador, pero bueno, todo esto se modificó. Nos quiero recordar, digamos, como para asociarlo, Sí, sí, por qué sí. vienen con esto y qué historia tienen para advertirnos los trabajadores de que tenemos que precavernos, ¿no? A nosotros cuando estudiamos Derecho nos gustan los latinazgos, ¿no? Y uno de ellos era nihil novum sub soli, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Es sabido que iban a hacer esto, pero fueron sembrados. Quiero decir que mi pasión por el derecho laboral pues, es una pasión, realmente yo vivo y disfruto defendiendo trabajadores, tratando de legislar. Tengo 44 proyectos míos que se convirtieron en ley, pero de 900, creo que son 935 proyectos que presenté, bueno, pero 44 no es poca cosa, ¿no? Claro. Pero porque yo fui 10 años presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, no puedo menos que ser autorreferencial porque Sí, cuando claro. cuento la historia tuve mucha participación en esto. Bueno, Sí, esos 10 años como presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, usted recordará, nos reuníamos todos los miércoles. Sí, claro. Era la comisión que más trabajaba. Y hablaba bien, porque no éramos solamente los peronistas, No. venían todos. Sí, sí, claro. Me acuerdo algunos, el Puntano, no me acuerdo el apellido, empieza con M, es ahora creo que también diputado, creo que vicepresidente de la Cámara. No Puntano, perdón, es mendocino. Ya me voy a acordar, porque la memoria es selectiva. Bueno, discutíamos muchísimo, pero había participación. Sí, claro. Y trabajamos, la verdad es que la comisión trabajaba muy bien, muy bien. Con mucha, incluso citábamos a empresas, cuando había alguna denuncia, había denuncias contra la violación de derechos laborales, citábamos. Había una empresa que tenía muchísimos, cerca de 2.000 trabajadores y no tenía ninguno afiliado a ningún sindicato, nos llamó la atención. Galperín era. Ah, bien, está claro. El Que uruguayo ahora. Claro, ciudadanía uruguaya, Sí. creo que es uno de los empresarios más grandes que tiene el país, por la facturación. Y la firma ¿no? que más facturó en Argentina. Por la facturación, Sí. exactamente. Así que, pero, claro, yo creo que uno disfruta, no padece el trabajo porque la vocación me fluye como agua de manantial, diría Martín Fierro, ¿no? Entonces, y bueno, ahora me privo de ese disfrute porque desde el 2017 ya no soy más diputado nacional. Claro. Pero sigo los acontecimientos, sigo escribiendo, bueno. Ajá. Y ahora, retomando un poco, digamos, el hilo, cuando usted analiza en el año 2017, creo que fue la ley que se aprobó ¿La ley de riesgos? Del macrismo, no, sobre el tema de las comisiones médicas. ¿De riesgo de trabajo? Sí, de ricos, entendí. No, se llama ley de riesgo de trabajo, sí. Es para ricos también. El fallido es bueno. Sí. Bueno, esta es la que planteo que es inconstitucional porque obliga a un trabajador le impide ir a la justicia si tiene un accidente. Tiene que ir primero a una comisión médica. Claro. Con esta característica. No, ni hablar de la extensión geográfica de nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Hay solo 17 comisiones médicas. En Santa Cruz hay una sola comisión médica. ¿Cuántos kilómetros tiene que recorrer una trabajadora o un trabajador accidentado para...? Entonces, evidentemente es inconstitucional. Las comisiones médicas, bueno, que hagan su trabajo. Incluso cuando yo hago siempre la lectura de las estadísticas. Por supuesto, hago de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Tengo una ventaja que no trascienda, pero una ventaja familiar, porque mi mujer es juez de la Cámara. Entonces, ellos trabajan mucho con la estadística y yo les pido que me den una copia, ¿no? Son públicas, ojo, ¿eh? No.
cualquiera va a mesa de entrada, pide datos y se lo dan. Yo tengo yo no tengo que ir acá a la mesa de entrada, esa es la única diferencia. Y vemos cómo bajaron muchísimo los proyectos laborales. No sé si tengo por acá, pero usted confía en mi palabra, tengo las estadísticas, sí, pero bajaron muchísimo. Y la única explicación es esta bicicleta que opera, claro, en la iniciación de los juicios, la existencia previa de las comisiones médicas. Está. Ahora, ya un poquito más acá, y en virtud de ustedes lo que nos está comentando, habremos de advertirnos de que nosotros, los trabajadores, no la podemos pasar bien en un proyecto en que si empezó así no sabemos cómo termina. Tal cual. No obstante ello, también parece ser que las pretensiones de la oposición en este sentido ya son desmesuradas. El tema está este proyecto que presentó el diputado Jorge Enríquez, donde trata de poner la competencia laboral en manos de los jueces de la ciudad. ¿Por sí qué están buscando y eso? Se cree que estamos afiliados al sindicato de Giles, ¿no? Porque ir a una justicia local cuando se está tratando de leyes nacionales es una descalificación por sí mismo. Pero sí, más que mirar si es correcto o no el procedimiento, lo que están buscando es el resultado. La justicia local, evidentemente, ha sido nombrada por el macrismo. Sí, claro. Y apunta a los intereses políticos y económicos de quien integra el macrismo. Sí. Y digamos que debe haber algún trabajador afiliado al grupo político del macrismo, pero será la excepción, ¿no? Claro. Bueno, cambiando un poco el eje, en virtud de alguna experiencia, digamos que es vasta en materia legislativa de parte suya, y si habría que hacer un análisis de la cantidad, digamos, de proyectos enviados desde el Ejecutivo o que nacen en algunas de las cámaras, ¿qué promedio le ve usted a los proyectos del oficialismo en razón, bueno, de llegar a la población con este compromiso que tuvo en el programa de campaña? Bueno, si uno juzga los métodos por los resultados, no son muy buenos los métodos. No conozco muchas leyes laborales que se han sancionado en los últimos 2 años. Ojo que uno no puede ignorar de dónde venimos, ni la pandemia. Suele decirse ahora que hubo 2 pandemias, ¿no? El macrismo, sí, claro, y el coronavirus. O sea que uno tiene que ser en ese sentido absolutamente tolerante. Pues también debo decir que no fuimos los campeones del mundo en legislación laboral durante los años que yo fui diputado. Si usted me dice, yo soy muy autocrítica, muy autocrítico, claro, tenemos que conseguir más cosas. Es más, digamos que yo soy muy egoísta en un sentido, yo soy muy fiel a mis convicciones. No hay razón, no encontré nunca una razón de Estado para que yo haga algo contrario a lo que pienso que tengo que hacer. Es más, en mi propio bloque, cuando lo presidía el compañero, querido amigo Agustín Rossi, sí, se planteó una ley de modificación de los riesgos de trabajo que a mí me pareció que era regresiva en algún sentido. Sí, claro. Y yo era presidente de la comisión. Usted sabe que el presidente de comisión, sí, es el que informa, sí, en el pleno. Entonces le dije a Rossi que yo ofrecía la presidencia de la comisión, pero que iba a mantener mi proyecto, y no lo podía defender. Entonces llegamos a una solución que a mí me satisfizo mucho, porque tuvieron mucha contemplación con mi posición, que no renunciara a la presidencia de la comisión, y que el informe lo daría Mario Páez, compañero, claro, y amigo, sí, especialista en derecho del trabajo, un, sí, gran especialista, hoy senador sí, actualmente, sur, sí, por Chubut, claro. Sí. Somos amigos aparte con él, ¿no? Es más, tengo unas anécdotas porque lo bicicletearon para acceder al Consejo de la Magistratura. Ahí el doctor Lorenzetti me caminó de las 9 de la mañana hasta la 1:30, cuando se consagró una mayoría inexistente. Sí, claro. 8/13 en nuestro 2/3 que requiere la ley, pero lo hicieron bajar a 12 porque no incorporaron a Mario Páez, sino hasta después del mediodía cuando se consagró, y ahí le costó la carrera al doctor Freiler. Sí, claro. En ese sentido tengo memoria. Yo me puedo olvidar muchas cosas, pero de estas cosas que son lesiones institucionales las tengo muy presentes. Lo hemos hablado con Freiler eso. ¿Lo hablamos con Freiler? Sí, sí, sí.
Largo y No, tendido. yo tengo mucho respeto, yo la había visitado algunas veces a Freire, le habíamos compartido con Freire y Delgado. Ajá. ¿Se acuerdan de Banelco? Sí, cómo no. Bueno, La ley algunos Vanessa. análisis de la ley Banelco, Y etcétera, lo, y etcétera. lo que trajo. Claro, claro. El Piumato soborno, bueno. herido. Bueno, yo escribí un libro que se llama Crónica de una ley negociada. Entonces, en esa pila Ajá. está. Porque esa ley, evidentemente, yo no sabía, ¿no? El soborno, etcétera, etcétera. Hubo pruebas abundantes del soborno. Sí, claro. Más, la absolución fue por duda. Claro. La absolución de los responsables fue por duda. Pero bueno, son batallas que uno libre y que debe ser así. Claro. Ahora, ¿cómo está viendo el devenir, digamos, de la política argentina? Estamos prácticamente a días de una elección general. Hay todo un historial del gobierno en materia de medidas. Sí. ¿Y cómo ve que se está perfilando todo? Lo que veo, las encuestas, por lo menos las que se publican, nos dan abajo en 2, 3, 5 puntos en estas elecciones. Ojalá no sea así. De todas maneras, a mí no me amilana no avanzar en la medida que uno tiene que avanzar, porque uno lo hace por convicciones, ¿no? Obviamente, las convicciones tienen que buscar resultados. Sí. Entonces, bueno, lo importante es la militancia, seguir militando y tratar de convencer. Creo que hay algo que nos puede ayudar, que hubo mucha ausencia, ¿no es cierto?, en las PASO. Ajá. Más de 4 millones de compañeras y Exacto. compañeros, ciudadanos y ciudadanas, dejaron de concurrir y creo que la mayoría de esas personas son nuestras, Ajá. que bajaron los brazos. Hay muchas causas, ¿no? Sí. La lejanía, la no obligatoriedad, que es la falta de sanción. Es decir, hay un principio jurídico que dice no hay obligación sin sanción. Ajá. El Código Penal no aconseja no matar. Dice, si cometes Sí, un homicidio, claro. 8 o 25 años de prisión. Sí. Bueno, Sí. entonces, no hay sanción, entonces, desanimados, sin falta de ganas, sin ganas, etcétera, etcétera, lo que sea, bueno, bajó en más de 4 millones la ausencia de hombres y mujeres en forma votar. Bueno, estoy convencido que la mayoría de esos votos son nuestros. Casi un 35%. Sí. Están diciendo eso. Entonces, lo trascendente es militar para que el 14 vayan a votar las compañeras y compañeros y voten por nuestra fuerza. ¿Qué le gustaría? Que no quiere decir que sea perfecta, ¿eh? Oh, no, Porque por supuesto. nuestro es un gobierno de coalición. Sí, sí, Acá claro. coexistimos distintas corrientes de opinión. Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, creo que a grandes rasgos está claro cuál es la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Cuando se advierten este tipo de diferencia, también da la sensación como que no está cuajando cuál es el rumbo o el destino, ¿no? Hay sectores que se siguen preguntando hacia dónde quiere ir el gobierno. En función de su experiencia, ¿usted cómo lo advierte? Y advierto que esas cosas que usted está planteando existen precisamente porque es un gobierno de coalición. Ajá. No es unidireccional. Hay distintos sectores de opinión, de historia, de propuestas, que si bien hay ejes comunes muy importantes, no son todos. Entonces, Esto es materia de negociación, digamos, en tanto... la política es el arte de negociar. Sí, Pero profundidad y cuando estilos. uno tiene que negociar mucho, eso es un obstáculo a la velocidad de la política. Ajá. Se demora todo y evidentemente a veces no salen los resultados. La jornada de trabajo. Por ejemplo. Que alguien me explique por qué seguimos con una jornada de 1929. Oyeron bien, 29. Dentro de 8 años, 7 años y pico, se cumple el centenario de esta ley. Sí, claro. ¿Y a quién le sirve? Mire, esto? se cambiaron las relaciones de producción, las modalidades, la historia, en casi 100 años. ¿A Bueno, quién le sirve? entonces, y sirve para que el empresario tenga un margen de rentabilidad mayor. Es la única justificación que se encuentra. Y digamos. claro, y fíjese que cuando del sector empresario, un viejo adversario mío, Ajá. que siempre muy respetuoso, insiste en que, bueno, reduzcamos la jornada, pero reduzcamos el salario. Claro. Esta afirmación a mí, en algún aspecto, me complace, Ajá. porque quiere decir que se puede reducir la jornada. Sí. El Sin tema es necesidad de reducir el la salario. rentabilidad, no quieren largar un mango, como dice Sí, el tango, claro, donde hay un claro. mango viejo Gómez, ¿no? Sí, claro. Ahora,
Visto desde esta perspectiva, cuando, no sé, también es un hombre del derecho, pero también ha participado usted en instancias de asesoramiento a la Confederación General del Trabajo, de por sí también entiendo de que estuvo liderando un departamento que tenía que ver con el Centro de Estudios Sociales y Sindicales vinculado al derecho laboral, donde en aquel momento interactuábamos bastante seguido, digamos, todos los sábados. Y esto cuando uno se empieza a mirar esa historia, creo que usted dice de que los industriales son de 1929. Ahora, hay acciones por allí de algunos gremios que usted no cree que también tienen a lo mejor una falta de gimnasia, están medias arrojadas, porque está bien, lo que corresponde es negociar la jornada, digamos, en una paritaria, el tema de ingresos y las condiciones de trabajo. Ujú. Ahora, ¿hay herramientas que usted cree que tenga el movimiento obrero que ayuden de alguna manera a contener algunos avances empresariales, pero ya esto dentro del campo comercial? Sí. ¿Por qué no se imagina algo un poco más, si se quiere, dúctil? Bueno, el tema depende de la relación de fuerzas entre la representación sindical y la Cámara Empresaria o la Comisión Interna y la empresa en su Ajá. caso. Y a veces, digamos que es un momento difícil porque estamos recuperando empleo, pero mucha pérdida de empleo. Sí, claro. Entonces la pérdida de empleo genera miedo y el miedo paraliza. Entonces el dirigente que se va muy lejos de su base queda aislado. Perón diría en su medida y armoniosamente. Ajá. Ahora, tampoco le voy a sacar la naranja a la jeringa, que es como los estudiantes de Sí, medicina claro. que aprenden a colocar inyecciones, ¿no? Sí, seguro. Este, A decía, ver cómo es eso de no sacarle la naranja a la jeringa. digamos que ahí, yo digo coloquialmente, que hay dos clases de dirigentes en términos generales. Los que Ajá. son más combativos Sí, claro. y los que son más dialoguistas. Sí, Yo en general trabajé, asesoré a los más combativos. Yo llegué a ser jefe de abogado de la CGT. sí. Y yo, obviamente, el diálogo, acá en las pautas de conducta de la dirigencia sindical son muy distintas, por ejemplo, a las COBAS de Italia, las comisiones de base. Las comisiones de base iban a la huelga Sí, claro. y no habían reclamado nada antes. Ajá. O sea, reclamaban después de hacer la Sí. huelga. Acá no, acá hay proceso de negociación siempre. Siempre. Salvo que sea el despido de un delegado, que bueno, ahí explota, una rebaja salarial que ese día, en general, hay un trámite, la ley de conciliación obligatoria normalmente se cumple. Ajá. Pero también quiero decir que en el sector de los dialoguistas hay algunas compañeras o compañeros que dialogan mucho, siguen dialogando y dialogan, no importa que no consigan ningún resultado, siguen dialogando. Como diría Serrat, entre esos dirigentes y yo hay algo personal. Entiendo. Bueno, Quiero recordar que puedo ser autocrítico porque soy secretario general del sindicato, yo, de los trabajadores previsionales, de APOPS, que ahora es el Leonardo Fable. claro. Fui secretario general. No lo Era recordaba. delegado de base. No lo recordaba, sí. Era delegado de base y fui secretario general. Lo que pasa es que ser secretario general de un sindicato de empleados públicos y al lado de ser abogado de la CGT, para mí era mucho más atractivo ser abogado de la CGT. Claro. Sí. Ahora, digo en función de cómo son los tiempos, ¿no? Seguramente hay gremios que tienen un desarrollo para con sus afiliados de todo tipo, entiéndase a través de mutuales, Sí, sí. o de alguna cooperativa o alguna, no digo fundaciones porque es muy difícil verlo, pero sí el mutualismo se ha instalado y esto hace que coadyuve, digamos, como para mitigar los efectos de lo que puede haber sido una negociación salarial un tanto magra en función de los tiempos que corren. Le preguntaba porque no sé si la CGT o cualquier otro tipo de nucleamientos no tendrían comisiones de seguimiento de precios, porque nadie mejor que los trabajadores que están en los distintos rubros conocen Sí. de alguna manera cuál es la diferencia entre el costo de producción, incorporando y teniendo en cuenta el salario, y cuál es el precio comercial de eso que el mismo trabajador debe comprar después, Sí. sin explicarse por qué. Yo creo que eso se da más a nivel de la relación entre la comisión interna y la empresa que a Ajá. nivel general.
de la Ajá. CGT. Sí, sí. Pero no es un término absoluto. Hay algún seguimiento del precio, alguna denuncia de acaparamiento, etcétera, Sí, sí, sí. etcétera. Hay, hoy mismo, ¿no? Sí, claro. Hoy mismo, con este congelamiento que se quiere dar hasta después de febrero, que es el año que viene, Sí, ya hay algunas cuestiones, ¿no? sí. Hay empresas que han puesto el grito en el cielo, porque le están tocando. Perdón, ¿eh? Sí. Hola, estoy en un reportaje, si no es urgente, hasta luego. Sí. Bueno, más que claro, ¿cómo está viendo la economía, doctor? La economía Se creo habla que. mucho, digo, le pregunto, no es No, antojadizo, se habla, hay distintos sectores dentro del gobierno que hablan del ministro, de que quiere esto, que primero la prioridad del fondo, siempre hay la otro que puja. tenemos que revisar la deuda, tenemos que... Esas pujas se van a dar siempre, mucho más en un gobierno de coalición. Sí, claro. Pero espero que la síntesis sea la mejor. La síntesis de todas estas tendencias disímiles, que tienen diferencias que son menores, no son diferencias Ujú. estructurales, ideológicas, ni mucho menos. Pero creo que estamos saliendo de la pandemia, que ya es una buena noticia en sí misma. Creo que hay que seguir siendo prudentes. Hay algunas costumbres la del barbijo, por ejemplo, que si usted mira algunas películas viejas en Oriente se usaba mucho el Sí, barbijo. claro. Creo que van a persistir. Yo sé que es molesto el barbijo, a mí me pasa, pero bueno, hay que usarlo por respeto a los otros, ¿no? Ujú. Es decir, nadie tiene derecho, es decir, todo el mundo puede tener derecho a enfermarse, lo que no tiene derecho es a contagiar a otros. Sí, claro. Entonces, las normas sanitarias hay que cumplirlas. Esto es imperativo. Sí. Faltan sanciones tal vez para eso, pero bueno, pero vale la prédica por todos los medios, este es uno de ellos, para insistir, cuidémonos, Claro, porque digamos el suicidio es un delito difícil de penalizar, ¿no? seguro. Como hombre de la política, ¿qué desea para más adelante? ¿Qué Argentina quiere encontrarse de aquí a Quiero que 22, 23? el principio peronista es una patria grande y un pueblo feliz. Ujú. Las tres banderas, ¿no? La soberanía política, la justicia social y la independencia económica. Ujú. Eso guían nuestros pasos. Yo, entre muchos privilegios que tuve en mi vida, que queda horrible decirlo, Sí, yo puedo decir que hice un máster en peronismo que condujo el general Perón. Porque en 1965, 65, mire si hace años, sí, tuve oportunidad de estar en trabajo, porque no era en Puerta de Hierro, en Madrid, sino en el Paseo la Castellana, que eran las oficinas sí. de Jorge Antonio. Era una interna que había en el país en ese momento, en el peronismo, perdón, que era Corbalán Anclares, que a Sí. nosotros representaba el peronismo, y Cerú García, que era el neoperonismo. Bueno, Ujú. todos trabajamos con Corbalán Anclares, y, y bueno, estuvimos trabajando con el general estas ideas, tengo algunas anécdotas que puedo contar y otras que no puedo contar. Perfecto. Sí. Pero para mí, yo era un peronista racional. Hasta que me encontré con el general Perón en esas 4 reuniones, me convertí en un peronista, además, emocional. Claro. Llevó el peronismo, digamos, en el corazón, en el alma, Sí. no solamente en lo que sería el intelecto o Ujú. convencimiento doctrinario. Sí, Y el peronismo ¿se acuerdan lo que decía Perón? Bueno, peronistas son todos. Entonces, algunos son peronistas y no se dieron cuenta. sí, claro. Pero más allá de eso, soy muy amplio, siempre buscando acuerdos, siempre buscando el punto de encuentro, digamos, Sí. como para caminar, porque si uno quiere conseguir todo lo que plantea sin darse apertura a otras voces, me parece que no es el mejor camino. Y yo digo, en ese sentido, los abogados laboralistas podemos ignorar derecho, pero sabemos conciliar. Perfecto. Entonces, Sí, sí, claro. es como, la política es como un matrimonio, es una larga conversación. Una larga conversación. Bueno, doctor Recalde, muchas gracias por No, recibirnos y Aldo, bueno, muchísimas gracias a usted que siempre se acuerda de mí, así que se lo agradezco. por favor.